Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. España anunciará el viernes la ampliación en un año del plazo para solicitar la ciudadanía a los sefardíes. Netanyahu se reunió con Trump, quien dijo que intentaría ir a la inauguración de la embajada en Jerusalén. El vicepresidente estadounidense promete retirarse del pacto nuclear con Irán si no hay arreglo en meses. El director de AIPAC defiende apasionadamente la creación de un Estado palestino y la posibilidad de paz. Estos son los titulares del día. Después hablaremos con Raquel en la agenda. Comenzamos hablándoles del Gobierno de España, que tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del viernes un decreto para ampliar un año el periodo por el que los sefardíes pueden solicitar la nacionalidad española, según ha avanzado este lunes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, y han confirmado fuentes del Ministerio. Originalmente estaba previsto que el plazo para pedir el DNI español terminara el 1 de octubre de 2018. Ahora lo hará en ese mes del año 2019. Más de 6.200 personas han logrado el pasaporte de España gracias a la aprobación en 2015 de la Ley de Concesión de la Nacionalidad Española a los sefardíes, que fue presentada como una reparación histórica a los judíos expulsados de Sefarad hace más de 500 años. Según ha enumerado Sánchez Cortés, la mayoría de los solicitantes proceden de Israel, México, Colombia, Turquía o Venezuela. Así, entre 2016 y 2017 prosperaron 1.708 de las más de 4.000 peticiones recibidas. A estas concesiones de nacionalidad española hay que sumar las 4.302 que se otorgaron por el Real Decreto de 2 de octubre de 2015 y las 220 a los que se dieron por el Real Decreto de 5 de agosto de 2016, cuyos expedientes estaban en distintas fases de tramitación cuando entró en vigor la norma. Bueno, nosotros algo sabíamos del tema, pero no queríamos adelantarnos. Pero bueno, como ya la secretaria de Estado de Justicia lo ha dicho públicamente, pues tenemos que también hacerlo público. Pues sí, este viernes, si no sucede nada imprevisto, pues se va a prolongar en un año la ley de ciudadanía para la ley de nacionalidad para los sefardíes procedentes de España, algo que tampoco nos tiene que pillar de sorpresa, porque incluso cuando se aprobó esta ley en el año 2015, ya todos los ponentes dijeron que se aprobaba para 3 años con la posibilidad de prorrogarla un año más. Ahora sí, le recomendamos a la gente que tiene la intención de pedir esta ciudadanía que empiecen, ya pasado casi 3 años, es el momento de ponerse en marcha, porque si no, yo no apostaría porque después del 2019 se prolongue esta ley. Entre otras cosas porque pese a las muchas previsiones, cálculos y precálculos que hacía tanto el gobierno como distintos factores, pues no hubo una avalancha de peticiones ni hubo una avalancha de concesiones, porque estamos hablando que en 3 años se han concedido a 6.200 personas, pero en realidad de esas 6.200 personas, la gran mayoría, o sea, 4.500, o sea, 3/4 partes, se concedieron gracias a peticiones que se habían formulado con anterioridad y que gracias a la nueva ley pues se agilizó el trámite, por ejemplo, con el tema de que no había que renunciar a otra ciudadanía para obtener la española. Con lo cual, las nacionalidades concedidas a partir del trámite empezado con esta nueva ley, de momento, en 3 años son apenas 1.708 y hay 4.000 peticiones recibidas. Suponiendo que esto siga un año más, pues en vez de 4.000 peticiones podrían ser, yo qué sé, 6.000 o 7.000, y las aprobadas, incluso con generosidad, podrían llegar a 6.000 de esas 7.000, porque supongo que algunas estarán incorrectas o no cumplirán con los plazos, etcétera, con lo cual
de todo este asunto, pues y con 4 años van a surgir entre 10.000 y 15.000 personas que van a obtener la nacionalidad. Bastante lejos de aquellos que pensaban que habiendo 2 millones estimados de sefardíes en el mundo, pues prácticamente todos iban a pedir la nacionalidad. ¿Y qué ha pasado? No es que esta no era una aspiración abstracta y que luego la gente dice, ¿y yo para qué quiero una nacionalidad española? No era eso. El tema es que la nacionalidad española, tal como está planteada por la ley, es una nacionalidad bastante difícil, que tiene bastantes trámites y algunos que son bastante caros. O sea, no estamos hablando justamente, por ejemplo, el certificado de sefardí que otorga la Federación de Comunidades Judías de España cuesta 50 euros. Y es lo más barato de todo. Y es lo más trabajoso de todo casi. Porque luego están, aparte de los exámenes del español, aparte de los exámenes de cultura española que se deben hacer, etcétera, etcétera, que esos llevan unas tarifas que son estándar en todos los institutos hermantes del mundo, que eso no es el problema. Yo creo que el principal problema es que incluso, aparte de tener que traducir todos los papeles y compulsarlos y hacerlo ante notario, el tema es que hay que trasladarse físicamente para presentar los papeles ante notario aquí en España. Y eso es una cuestión que para mucha gente, que la identidad sefardí es solamente una parte de su identidad, y ahora voy a explicar por qué, pues es quizás algo que limita o restringe esta aspiración a los judíos sefardíes de mayor poder adquisitivo. Y a pesar de los mitos y leyendas, los judíos no somos todos ricos y los judíos sefardíes no son todos millonarios. Y los judíos sefardíes, hay muchos de ellos que se sintieron que el tener que demostrar su vinculación con España, cuando hablan el judío español de pequeños, cuando desde siempre han pertenecido a comunidades judías, era un poco redundante, ¿no? Y era un poco, no diría humillante, pero sí como que demasiado burocrático. Y digo, y ahora explico el tema, que la identidad sefardí hay que comprenderla, que no es una identidad completa, porque el sefardí es en principio, básicamente y por encima de todo, un judío. Y el hecho de ser un judío sefardí sí que da una relación, una vinculación con España. Ahora, los judíos que no tienen la posibilidad de mostrar que son sefardíes, que no pertenecen tradicionalmente a sinagogas sefardíes, los llamados generalmente ashkenazíes, pues según los análisis de ADN que están tan famosos y dispersos por el mundo, pues el 65% de los ashkenazíes, como yo y como todos los que tenemos apellidos del este de Europa, tenemos sangre sefardí, porque entre los judíos no hay ninguna distinción entre ashkenazí y sfaradí, más allá de determinadas canciones que se cantan en la sinagoga y de si se comen o no se comen legumbres en Pesaj y otras minucias de ese estilo. Por lo tanto, es muy difícil establecer un límite en una ley que diga estos judíos sí me interesan, pero estos judíos no me interesan. Y esto es también un tema que más allá de la ley va en la sociedad española. Recuerdo hace poco en un congreso que hubo sobre antisemitismo organizado por el Ministerio de Educación español, una charla en la cual se marcaba la diferencia que para muchos españoles, también políticos, suponía lo que era un judío, que era generalmente un ser
desconocido y al que se le temía y odiaba, el famoso antisemitismo ancestral, y por otra parte el sefardí, que tenía unas connotaciones mucho más positivas, o al menos menos negativas, y por lo tanto esta ley, que está muy bien como reivindicación histórica, es una ley que ha llegado solamente hasta una parte del camino, hasta una parte de esa reconciliación de España, porque España, entiendo yo, que otorga esta nacionalidad porque los que así lo demuestran son descendientes de españoles, pues se pueden haber reconciliado con los españoles, pero no se han reconciliado del todo con los judíos. Y vuelvo a reiterar, los sefardíes, más allá y más que españoles, son en principio judíos. En la primera reunión que ha mantenido Trump con Netanyahu en la Casa Blanca desde que anunciara el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, señaló: el principal problema al que se enfrentaron todas las negociaciones y nadie pudo solventar fue Jerusalén. Nosotros lo hemos sacado de la mesa de negociación. Esto nos da una verdadera oportunidad para la paz. El presidente de Estados Unidos también afirmó que no descarta asistir el próximo mes de mayo a la inauguración de la embajada en Jerusalén. Creo que los palestinos quieren volver a la mesa negociadora. Lo quieren mucho. Si no lo hacen, no tendremos paz, y eso también es una posibilidad, dijo. Y también añadió: si pudiéramos lograr la paz entre Israel y los palestinos, eso sería algo muy bueno para el mundo, para este país y para todos. Y tenemos una oportunidad de hacerlo. Bueno, la verdad que las palabras de Trump, si en general son provocadoras, cuando no lo son bastante huecas, porque está claro que esta frase, si pudiéramos lograr la paz entre Israel y los palestinos, sería algo muy bueno para el mundo y para el país y para todo. Sí, claro, para eso se lucha y se ha venido haciendo tantísimos esfuerzos. Ahora también te diré que el lenguaje no políticamente correcto o políticamente incorrecto de Trump a veces lo lleva a extremos que desafían la lógica, que casi lo acercan a la dialéctica de nuestro presidente Rajoy cuando se enreda con las palabras, porque aquí cuando dice el principal problema que había en las negociaciones era en Jerusalén, y como nadie lo puede solventar ese problema, nosotros lo hemos sacado de la mesa de negociaciones. No se va a hablar de Jerusalén, ya está. Eso va a ser muy difícil que lo acepten tanto los palestinos como los propios israelíes. Pues no se puede hablar de una negociación de paz cuando el principal problema está ahí y sigue estando allí sin hablar de ello. Así que seguimos cruzando los dedos porque Trump tenga en sus manos la bola de cristal que solucione o que pueda impulsar un acercamiento, un inicio de una negociación de paz con los palestinos, pero al menos en los términos que ha planteado este pequeña declaración en su encuentro con Netanyahu, pues las pistas que ha dado no son esperanzadoras de que hay algo bastante sólido detrás de esas palabras. Durante una intervención en la Convención Política Anual de Políticas del Grupo de Presión Pro-Israelí AIPAC, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió que su país se retirará del pacto nuclear firmado por Irán y las 6 potencias nucleares en los próximos meses, a menos que se arregle el acuerdo, y destacó que el presidente norteamericano Donald Trump es el mandatario más pro-israelí que haya tenido alguna vez su país, destacando el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la propuesta de paz que está siendo diseñada. Pence denunció que Irán sigue desarrollando misiles balísticos avanzados que amenazan cada centímetro cuadrado de suelo israelí y las vidas de todos sus ciudadanos. También afirmó que Teherán busca construir un corredor de influencia que atraviese Irak, Siria y Líbano, aprovechando la retirada de Daesh, creando así un paso ininterrumpido para sus ejércitos e ideología. Sabemos que la paz es posible, añadió, al señalar los acuerdos firmados con Egipto y Jordania.
Bueno, Mike Pence se dirigió a AIPAC, esta conferencia de la cual le hablamos en días pasados, que se estaba celebrando. Ya para estas horas ya se habrá cerrado, porque con la diferencia horaria pues todavía se está celebrando, pero están a punto de acabar y tendremos que escuchar mañana las reacciones a las declaraciones de Netanyahu, que seguramente, como prometimos ayer, les hará algo espectacular seguramente. Lo que ha dicho Mike Pence no es algo que no sepamos. La posición de Estados Unidos respecto al acuerdo con Irán. Lo que sí sabemos es que en este año y poco, pues el presidente Trump, por lo menos en el tema de Jerusalén, en el tema de Oriente Medio, pues sí que ha puesto toda la carne en el asador y ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer, cosa que nadie daba un duro porque fuera así. No solamente ha reconocido la embajada de Jerusalén, a Jerusalén como capital del Estado de Israel, sino que ha dado una fecha, que es una fecha muy cercana, el 14 de mayo, para el traslado efectivo de esa embajada, que es un procedimiento express para realizarlo. Con lo cual, si ahora Mike Pence, en nombre del presidente Trump, afirma de que esta es la última renovación o el último tiempo muerto que le concede a Irán y a los que firmaron este acuerdo para cambiar las condiciones, y que si no lo hacen se retiran. Y si Estados Unidos se retira de un acuerdo de moratoria nuclear con Irán, pues habrá que ver y revisar mucho cuál será la validez de este acuerdo, porque no olvidemos que los que se quedan, las otras partes que se quedan, son, por ejemplo, Rusia, que es garante y valedor y amigo del régimen iraní, China, que su papel hasta ahora nunca ha sido demasiado claro, pero que tampoco va a frenar las aspiraciones de Irán si con ello consigue mejorar su posición mundial respecto a Estados Unidos, y la Unión Europea y los distintos países europeos firmantes que, como desgraciadamente pasa últimamente, ni pinchan ni cortan ni sirven para nada. Con lo cual, el acuerdo con Irán ya valdría menos que el papel sobre el que está escrito. Si esto es así, ¿qué harán los iraníes? ¿Qué harán el resto de las partes? ¿Se moverá alguna ficha o dejarán que esto simplemente se caiga y se pudra? Pues para eso tendremos que esperar unos meses más, como ha dicho Mike Pence, y ver si realmente después del maremoto sin olas que causó la declaración sobre Jerusalén, porque recordemos que ante las promesas del apocalipsis y el final de los días, pues la calle árabe salió menos a protestar que por la subida del pan en muchas ocasiones, y a ver si sobre el tema de Irán alguien se va a mojar mucho más. Y como siempre decimos aquí en las noticias, hasta aquí podemos leer, lo demás tendremos que esperar y ver qué es lo que sucede. El director ejecutivo del Comité Estadounidense Israelí de Actividades Políticas, conocido como AIPAC, Howard Kor, pronunció un apasionado discurso en favor de un Estado palestino y de mantener viva la creencia en la posibilidad de paz, instando a la solución de 2 estados para 2 pueblos, dijo, y afirmó que es trágico que este escenario parezca actualmente tan distante. Culpó a los líderes palestinos por eludir las conversaciones directas, pero también aseveró que Israel necesita hacer la paz con todos sus vecinos. Ante una audiencia compuesta por 18.000 personas,
Cor destacó el mejoramiento de las relaciones entre Israel y varios países árabes y señaló que esos vínculos emergentes son una fuerza de moderación y constituyen un mensaje para la dirigencia palestina de que es posible un futuro brillante cuando se dejan finalmente a un lado el odio de generaciones y se elige vivir uno al lado del otro en paz con el Estado judío de Israel, dijo. Dirigiendo sus comentarios a Abbas, declaró que no hay sustituto a las negociaciones directas y que no hay atajos para la paz. No se puede hacer a través de las Naciones Unidas, ni a través de la Unión Europea, ni a través de Moscú. Exacto. Bueno, el discurso, lo que llamó un poquito la atención es el apasionamiento con que destacó que él está a favor de que haya un Estado palestino, que la solución de 2 estados, que la gente no se deje desesperar, que no se lleve por las desilusiones de tantos años de que este camino no ha dado frutos, y culpó básicamente a los líderes palestinos, aunque dice aquí la noticia que aseveró que Israel necesita hacer la paz con todos sus vecinos. Yo creo que Israel es muy consciente y es algo que Israel quisiera mucho, hacer la paz con todos sus vecinos. No solamente eso, sino que después felicita y destaca lo que va mejor de las relaciones de Israel con los otros países árabes de la zona. Entonces, vamos a ver, si ante la negativa y la cerrazón de la dirigencia palestina, los otros países árabes se están acercando, ¿qué es lo que tiene que hacer Israel? Este es el tema. El mundo árabe ya está harto y está convencido de que el conflicto árabe-palestino, el centro de todos los problemas que había en la zona, pues se ha develado que no era así, que el mundo árabe tenía muchísimos conflictos que asomaron, después de estas supuestas primaveras árabes, y que se fueron derivando en terribles enfrentamientos como los que todavía persisten en la guerra civil siria, pero también en todo lo que fue el extinto o casi extinto califato de Daesh en la zona, lo que les da la pauta a todos los países de la zona de que el problema no es Israel. El problema no ha sido nunca Israel y que los palestinos tienen que buscar una vía propia de identidad para sacar adelante su proyecto sin manipular a todo el mundo, sin mentir y sin crearse una imagen de victimismo total y absoluto, como si todo lo que pasara fuera culpa de los demás. Así que nosotros reconvertimos este mensaje del presidente o el director ejecutivo de AIPAC, de Howard Cor, y instamos a que los palestinos tomen conciencia de su situación y de que, a pesar de lo que se presenta como los tiempos en que Estados Unidos está posicionado justamente detrás de Israel de forma inequívoca, yo creo que esta es la mejor oportunidad que tienen los palestinos para sacar adelante un Estado propio. Si se dejan de las tonterías, que saben que no son tonterías porque yo lo diga, porque no se puede ir contra el curso de la historia, no se puede reivindicar que de 700.000 personas que huyeron en el año 48, ahora haya 5 millones de personas que tengan derecho a retornar y desalojar a todos los que viven en Israel para recuperar sus tierras. Esa solución nunca existió. Existen situaciones que la historia ha demostrado que se puede salir adelante. No se puede obviar que durante 70 años los hijos, los nietos y los bisnietos de estos que han salido de lo que era la Palestina bajo mandato británico
han crecido en otros países y que tienen que estar integrados en esos otros países. Así que si se avanza en ese sentido y son capaces de reconocer que Israel, les guste o no les guste, es un Estado judío, pues estará el camino ya pavimentado para lograr no solamente crear un Estado palestino, sino lo más importante, un Estado que no sea un Estado fallido como tantos otros de la zona de Oriente Próximo. Hacemos una pausa ahora para regresar con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablarles de la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, ¿qué tienes hoy preparado? Pues empezamos con la noticia de un hermanamiento que ya les adelantábamos aquí en Radio Sefarad, y es el hermanamiento entre la ciudad israelí, la localidad israelí de Kfar Vadrim y Castrillo, Mota de Judíos. Volvemos a hablar de Castrillo. Exacto, los israelíes, una delegación de este pueblo, ya está en Castilla y León, y este miércoles se va a producir ese hermanamiento, esa ceremonia simbólica, ¿no?, en el propio pueblo de Castrillo, Mota de Judíos. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues los dos alcaldes, tanto Lorenzo Rodríguez, el alcalde de Castrillo, Mota de Judíos, como la alcaldesa de Kfar Vadrim, Sivan Chesieli, pues van a escenificar este hermanamiento colocando unas placas en el pueblo, y también esta delegación va a poder, visitar Castrillo, Mota de Judíos. Supongo que habrá una comida, un vino español, claro. Y visitarán también lo que se está realizando, los trabajos arqueológicos que se están realizando en la Mota, que ya saben que es el lugar donde se instalaron los judíos que huían de Castro Jeriz, el pueblo cercano, cuando les expulsaron y se asentaron en esta Mota de Castrillo. No van a ser las únicas visitas institucionales que van a protagonizar esta delegación que llega desde Kfar Vadrim. También se van a reunir con la delegada del gobierno, con el presidente de la Diputación burgalesa, y va a ser por supuesto, con el director del Centro Sefarat Israel, Miguel de Lucas. Este centro, ya saben, que ha estado siempre detrás de la iniciativa de Castrillo, Mota de Judíos, de revalorizar su pasado judío. Y entre otras personalidades también serán recibidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid por el subdirector general de Oriente Próximo, Ángel Ortega Barón. Y nada, seguro que tenemos más noticias de este encuentro y se las contaremos aquí en Radio Sefarad, y les damos la bienvenida a los de Kfar Vadrim, que se lo pasen muy bien en Castilla y León. Un poquito de frío van a tener, pero bueno. Seguramente, si llegan en estos días estará ahí en Burgos, complicado. Imagínate. Bueno, una manta y para adelante. Eso. Continuamos con más noticias. El Centro Didáctico de la Judería acoge el ciclo del año judío. Esta muestra, que está organizada, que está creada por la Federación de Comunidades Judías de España, es una síntesis de las fiestas más reconocidas del calendario judío. Se podrá visitar hasta el 30 de abril en el Centro Didáctico de la Judería segoviana. Las festividades y días señalados que guarda el calendario judío, costumbres o los alimentos con los que habitualmente celebramos los judíos el Año Nuevo, se muestran desde hoy de una manera didáctica en, como les decimos, el Centro Didáctico de la Judería segoviana. La muestra está compuesta de 16 paneles explicativos que recorren el ciclo del año judío. Si se quieren acercar a este calendario, si quieren conocer las festividades más importantes del ciclo del año judío, pues esta exposición es una buenísima oportunidad y una excusa perfecta para visitar Segovia. Bueno, pues una manera de conocer el judaísmo y de visitar también, como decía Raquel, Segovia, para acercarse
a las fiestas del judaísmo. ¿Algún dato curioso que nos enseña esta exposición? Pues que el calendario por el que se rigen las festividades judías fue concluido por el sabio Gilel II hacia el año 359 y comienza con la Génesis del mundo, que aconteció, según nuestra tradición, el domingo 7 de octubre del año 3761 antes de la era común, fecha equivalente al 1 del mes de Tishri del año 1. Pues ya hace tiempo que tenemos esas festividades sí. Y que se siguen celebrando y en esta muestra podrán ver gráficamente dónde se distribuyen, sí, en qué punto del año. Muy gráficos, muy explicativos, se la recomendamos, esta exposición itinerante que ahora recala en Segovia. Pues nada, esa parada en Segovia que hasta que esté pueden disfrutarla. 10 de octubre de 1939. Hoy cumplo 15 años. Me siento vieja y sola a pesar de que mi familia hizo todo lo posible para hacer de este día un verdadero cumpleaños. Así comienza este diario, el diario de Mary Berg. Nacida y criada en Polonia, tenía 19 años en marzo de 1944 cuando llegó a un muelle de Nueva York en un buque de intercambio de prisioneros de guerra proveniente de Lisboa. La acompañaban su madre, nacida en los Estados Unidos, su padre polaco y una hermana menor. Allí conoció a un periodista al que mostró las 12 libretas que formaban su diario. Rápidamente se publicaron en un periódico en yiddish. En ese momento la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y el mundo poco o nada sabía o quería saber de la suerte de los judíos europeos, de los guetos y de los campos de exterminio. Bueno, pues ahora Sefarad Editores, y esta es la noticia, reedita El gueto de Varsovia, diario 1939-1944 de Mary Berg. Es una oportunidad buenísima, es un libro estupendo, como todos los que edita Sefarad Editores, para adentrarnos en lo que, de alguna manera, si eso es posible, claro, en lo que fue la vida en el gueto de Varsovia. Así que ahí queda esta recomendación, que no es de los viernes, pero que... iba a decir mediados de semana, pero tampoco, es de inicios aún de semana, como ayer traíamos también. Es atemporal esta recomendación porque es un libro buenísimo, de verdad. Es el testimonio de una niña hecha mujer, ¿no? Afortunadamente pudo escapar de aquello y nos lo cuenta en estos diarios que edita, como decía Raquel, Sefarad Editores. Los quería hacer nuestros ya. Bueno, pues con esta recomendación y esta reedición de este diario nos despedimos ya. Hasta mañana. Hasta mañana, Alex.